Habla nuestro corazón. No solo queremos información intelectual, Dios mío, datos, queremos algo que transforme el campo de Dios mío, a lo más profundo de nuestra vida, Señor eterno. Invocamos tu nombre, tu presencia, Dios mío. Sin tu presencia no podemos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Solo voy a darle lectura a los slides que discutimos la semana pasada, solo para ubicarnos y para beneficio de aquellos que no estuvieron. ¿Okay? En Apocalipsis, Dios descubre en los tiempos finales de la historia humana. Cuando Cristo venga en esta ocasión, en lugar de venir en humillación como vino hace 2000 años, en esta ocasión, amados hermanos, viene glorificado y triunfando. Su triunfo final va a ser sobre el pecado una vez y para siempre, sobre la muerte y sobre Satanás. Fue lo que vimos la semana pasada. Para la iglesia tribulada aquí en la tierra, el mensaje de este libro da una nueva y hermosa seguridad de la victoria final de Jesucristo. Cristo prometió antes de ascender a los cielos y le dijo a los discípulos: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esto se cumple, amados hermanos, esta palabra se cumple en la vida nuestra, en los tiempos finales. Revela Apocalipsis las diferentes etapas de la iglesia, desde sus comienzos hasta su ascenso en el cielo. Y en esta tarde, amados hermanos, vamos a hablar gran parte de eso. Ahora, Apocalipsis no es un libro para que nosotros estemos asustados y temerosos por el contenido de Apocalipsis. ¿Por qué razón? Porque este libro habla y manifiesta la victoria final de Cristo, la victoria final de la iglesia. Que sí, es importante. Esto está destacado cuando vemos en todo el libro de Apocalipsis bienaventuranza. Preguntamos la semana pasada qué es una bienaventuranza. A ver, ¿qué significa la palabra bienaventurado? Dijimos la semana pasada. A ver. 3 veces feliz. Más que feliz, ¿verdad que sí? Más que feliz. Y hay 7 bienaventuranzas en el libro de Apocalipsis. La primera se encuentra en el versículo 3 del capítulo 1, que dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. El 14:13 dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. El capítulo 16, versículo 15 dice: he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. El capítulo 19, 9 dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son las palabras verdaderas de Dios. Capítulo 20, versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. 22:7 dice: he aquí, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y finalmente, 22:14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Ahora, algo que dijimos que es bien importante que reenfaticemos en esta noche, amado hermano, es que en todas esas bienaventuranzas hay una promesa de felicidad de parte de Dios, pero no sin el creyente que es bienaventurado entender y reconocer que delante de Dios tiene una responsabilidad. ¿Estamos claros en esto? Amén.
De manera que estas bienaventuradas son para aquellos que en una relación de obediencia a Cristo vivan una vida digna del llamado que han recibido. Porque esto es importante. Nótese que en varios de los versículos dijo, bienaventurado el que guarda sus ropas. El que guarda sus ropas. Preguntamos, ¿quién nos dio a nosotros el vestido de santidad y justicia? ¿Quién nos lo dio? Dios, a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, nos ha vestido de justicia y nos ha vestido de santidad. Eso nos habla de la obra gratuita de Dios, de la salvación que hemos recibido, ¿cierto? Mas sin embargo, Dios es el que nos vistió de justicia, nos vistió de santidad, pero vamos a ser bienaventurados si guardamos y mantenemos nuestros vestidos limpios. ¿A que sí? Limpios. Por eso, amados hermanos, para todo aquel creyente que busca siempre en Dios una relación profunda y depende del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, el libro de Apocalipsis es un libro de muchas bienaventuranzas. Pero el creyente descuidado, indiferente, que no le interesan las cosas de Dios, que tiene muchas prioridades antes que Dios, ese no está guardando sus ropas. Ese no está guardando sus ropas. Ahora, cuando miramos la primera bienaventuranza, capítulo 1, versículo 3, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. ¿Por qué razón, amado hermano? Dice el texto, porque el tiempo está cerca. Cuando dice leer y oír, establece que es importante que el mensaje incluido dentro del libro de Apocalipsis sea algo que la iglesia estudie constantemente y predique y proclame constantemente. Es importante esto. Guarden que afecte la vida espiritual de la iglesia. ¿Ok? Ahora, cuando vemos el capítulo 1, versículo 4, Juan comienza ahora hablando y dedica esta carta dictada por Dios. Y dice, Juan a las 7 iglesias, versículo 4, que están en Asia, paz, gracia y paz a vosotros. Y ahora mire esta frase, del que es y que era y que ha de venir. En este versículo, recuerde esto, mi amado hermano, en este versículo, el que es y el que era y el que ha de venir, no está hablando de Jesucristo, sino del Padre. ¿Se acuerdan que lo dijimos la semana pasada? Está hablando el Padre, ¿ok? Y después dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, está haciendo una referencia al Espíritu Santo. Luego el versículo 5 introduce a Jesucristo cuando dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. De manera, amado hermano, que en estos 2 versículos estamos viendo la Trinidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, obrando y ejecutando, ¿verdad que sí? Apocalipsis, el libro de Apocalipsis. De la misma forma que la Biblia empezó, ¿verdad que sí? La Trinidad tomando acción y participando juntas en la creación del hombre. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía a través de las aguas, ¿verdad que sí? Ahí vemos la Trinidad activa. De esta misma forma, en los tiempos finales también vemos la Trinidad activa, ¿ok? Cuando dice del que es y que era y que ha de venir, el que es ¿quién? El gran yo soy. ¿De dónde vemos esa expresión? ¿Dónde nació esta expresión, el gran yo soy? El yo soy. ¿Cuándo es que por primera vez se introduce esa frase, yo soy, en las Sagradas Escrituras? En el Antiguo Testamento, cuando le dijo a Moisés. Cuando Moisés, recibiendo el llamado de parte de Dios, le dice a Dios, Señor, Dios,
Si el pueblo de Israel me pregunta de parte de quién yo vengo, ¿qué le voy a decir? Y Dios dice, diles, yo soy, os envío a vosotros. De manera que el que es el gran yo soy es Dios. El que era, habla de qué? De su infinidad. No tiene principio ni tiene fin. Y el que ha de venir es aquí, amado hermano, la respuesta a la oración del Padre nuestro que todos los días nosotros hacemos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, sea hecha tu voluntad, vénganos tu reino. ¿Por qué esto es importante? Porque en los últimos tiempos Dios va a establecer su reino ¿dónde? ¿Dónde, amado hermano? En la tierra. En la tierra. ¿Verdad que sí? La Biblia dice cielo nuevo y tierra nueva, y Dios va a reinar junto con nosotros el resto de la eternidad después que todas las cosas sucedan. ¿Verdad que sí? Así que cuando dice vénganos tu reino, estamos viendo aquí cumplido en Apocalipsis la oración que siempre hemos hecho. Ahora, los 7 espíritus de Dios, Isaías 11:2 los menciona, los 7 espíritus de Dios. Dice Isaías 11:2, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Así que en varias ocasiones el apóstol Juan menciona los 7 espíritus de Dios, y lo que entendemos por esto es la capacidad entera, la plenitud entera de Dios obrando en los últimos tiempos. ¿Amén? Ahora, aquí fue donde nos quedamos la semana pasada, y este versículo 7 es la respuesta a las preguntas que algunos de ustedes tenían respecto a cuando Cristo venga, las cosas que van a suceder. Y algo importante mencionamos en la semana pasada que quiero solo que lo recordemos. ¿Cuál es la diferencia entre el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo? ¿Cuál es la diferencia? El rapto nadie lo va a ver, y la venida de Cristo todo ojo le verá. Correcto. El rapto significa precisamente eso. Arrancar. ¿Verdad que sí? El rapto significa arrancar. ¿Por qué razón? Porque a la final trompeta. ¿Verdad que sí? A la final trompeta. Los que han muerto en pecado, vamos a ascender. De manera que Cristo no baja en el día ni la hora donde se encuentra ese versículo. A ver, ¿y en qué libro? 4. ¿Ok? Quiero recordarles lo siguiente. Día Cristo puede venir antes de la venida de Cristo, está a la puerta, cerca de lo que muchos creyentes, como si Cristo nunca fuera a venir. Ahora, aprender la parábola, que cuando su hoja esté desierta, ahí está hablando también vida. Entonces, su referencia es la que estamos viviendo ahora. 24, salvo lo que... Así que estamos viviendo, amados, puede venir en qué hora. ¿Eh? Así que, ¿cuántos saben? Él está bien a las puertas. Ahora, ¿no? ¿Verdad que sí? Y habla de Jesucristo, procede él mismo, producirse a sí mismo. Cristo calla. A ver, léalo mismo. Yo soy el alfa y la omega, principio es y que será. Después que Juan presenta ahora a Cristo cuando, hermano, ¿qué es el alfa y qué es el omega? A ver. El principio y el fin. El alfa. Sabemos que es principio y fin, pero ¿qué es la primera letra? La última, inicio a todas las cosas, que voy a estar al fin. Entonces, yo soy el principio y el fin. Yo soy el alfa, el que comenzó conmigo. Ahora, esto, pregunto yo, ¿es un consuelo para el creyente? Claro que sí. Cristo hizo todas las cosas en Cristo Jesús. El que es, el que era, y otra palabra importantes. Él está en mi presente, está en cosas. ¿Qué significa? Todo lo puede, y eso nos habla de su omnipotencia. Se presenta igual. Los 5
buscar 1, versículos del 9, porque le voy a pedir, por favor, Georgie, you're going to read as you can. Vas a leer, Fernando, aprovecha Fernando, mientras quiero traer unos puntos. La pasmos por causa de la palabra de Dios. Mira lo que dice, Juan estuvo al lado de Cristo crucificado. Y ¿se acuerdan? De manera que Juan, Cristo le dijo, Cristo dice, si yo quiero, Juan, ¿a qué se refería Cristo? ¿A qué se refería Cristo? Si yo quiero que Él quede hasta que yo venga. A la 1, cremita de vainilla al café. A las 3, un poquito de canela para adornar. 4, le voy a poner un poquito de... Cuando en la transfiguración, pastor. No. ¿A ti qué? Es porque uno, como los demás discípulos, sino que a Pablo lo quemaron, a Tomás lo decapitaron en la isla, quedó vivo hasta Cristo preservó a Juan hasta la vejez. Es porque no hay una revelación que es el libro de Juan por visión, es testigo de Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia desaparece en el capítulo cuando le dice a la iglesia después de esta, de manera que Juan técnicamente fue testigo, no literalmente, sino por revelación. Claro, que Juan vio a Cristo descender por la revelación que Dios le dio en Apocalipsis. Tenía la intención de preservar la vida de Jesucristo. De manera que pasó, claro que sí, la historia. Versículo 10, pongamos atención. Hoy los creyentes no le dan el sacrificio que Cristo hizo. Y envíalo a las 7. Esmirna, luego Tira, la otra, sigue leyendo. Y me volví, vi 7. ¿Quién es el próximo lector? Las 7 que llegaba hasta los pies con un cinto como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce del horno, y su voz como estrella, en su diestra 7 estrellas, de su boca salía como el sol cuando resplandece. El mismo, claro, el mismo. Ahora él está viendo, mira lo importante de esto. Ahora, nótese, amado, pero se puso aquí en letra, esta forma de ver a, porque cada Dios, ¿está claro? Dice que vio a alguien, que eso está hablando de su, si usted tiene por ahí su noticia de un rey, la real, segundo, un rey, en el capítulo 1, reyes, amados hermanos, que van a participar de Cristo en qué, el vestido de una ropa que llegaba a los pies, su ministerio sacerdotal. Sus cabellos eran blancos como blanco de su eternidad, como el anciano de días. Día que hay en Cristo Dios, ¿verdad que sí? La nieve blanca. Luego dice, sus ojos como llamas de fuego. Yo me voy a asustar. Nos habla de la que discierne el corazón del hombre. Y es por eso, amado hermano, el que tiene ojos como llamas de fuego, es que yo conozco. ¿Qué hizo aquí? Es un Dios que cuando mira, quebranta y quema el corazón, porque Entonces, justicia. puede hablar de la justicia de Dios, pero también de su omisión del hombre. ¿Ok? Ojos como llamas de fuego. Ahora, esto es algo que aprendieron en el tabernáculo. Y sus pies semejantes al bronce bruñido. ¿Qué significaba el bronce? A ver, qué bueno que mi esposa no está acá. ¿Qué significa el bronce? ¿El oro significaba qué? ¿De qué? Reinado. Su divinidad. La plata, ¿qué significaba? Y el bronce, ¿qué significó? Todo el tiempo lo estuvo repitiendo. ¿Se acuerdan? Bronce habla de justicia. Semejantes, hablando de un Dios
que no viene ahora a morir, sino que viene a ejecutar juicio. Amén. Y dice, y su voz como estruendo de muchas aguas. Su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Por qué razón? Porque ahora Cristo no viene y guarda silencio como guardó cuando iba para la cruz. Ahora Cristo viene a dictar sentencia. A dictar sentencia. ¿Contra quién, amado hermano? ¿Ah? A partir del capítulo 4 en adelante, a todos los que se quedaron después del rapto. Pero en el capítulo 2 y 3, hablándoles a las iglesias, Cristo da una serie de advertencias a la iglesia, con una promesa de juicio si la iglesia no reaccionaba al mensaje de Cristo. ¿Estamos? ¿Ok? Y después finalmente dice, tenía en su diestra 7 estrellas. ¿Ok? De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ahora, ¿entre medio de quién caminaba Cristo? ¿Entre medio de qué? Un candelero. 7 candeleros de oro. Luego el capítulo 1, más adelante, los versículos 18 en adelante, comienza a explicar qué significaban los 10 candeleros de oro. Significan los 7 candeleros de oro, perdón, que son 7 iglesias. ¿Cuáles son las iglesias? Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardis y Filadelfia y la Odisea. Que esos candeleros, cada una representa a una de esas iglesias. ¿Okay? ¿Y de qué está hablando de que es un candelero de oro? Que la iglesia está diseñada por Dios para hacer ¿qué? En medio de las tinieblas. Luz en medio de las tinieblas. Pero el versículo 16 dice que anda en medio de los 7 candeleros de oro y en su mano derecha tiene ¿cuántas estrellas? 7 estrellas. Y Cristo dice, estas 7 estrellas son los pastores de los 7 candeleros de oro, los pastores de las 7 iglesias. Ahora, el hecho de que Cristo esté entre medio de los 7 candeleros de oro habla de algo bien importante. Número uno, Cristo es el protector de la iglesia. Anda en medio de los 7 candeleros de oro. Cristo es el protector de los pastores de esa iglesia. ¿Ok? So, eso vemos en cuanto a Cristo, amados hermanos. Cristo bien, iglesia, y Cristo, sino que también Cristo sabe por qué razón. Él está en medio, sabe y conoce la iglesia muerta. Cristo sabe y conoce la iglesia que no cumple su misión. Cristo sabe la iglesia que es el Espíritu. Cristo sabe la iglesia que está durmiendo. Cristo conoce la iglesia que está activa en el Señor haciendo su voluntad. ¿Por qué? Porque, y ahora cuando dice, de su boca salían filos, habla del sol que resplandece. Ahora, imagínese Juan, visto al Cristo, a Cristo en esta forma, que dice en versículo 17, ahí está. Ahí como muerto a sus pasos, el primero y el último, y el que más. He aquí que vino por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Este mensaje es importante. ¿Por qué razón? Y con esto termino. Era importante porque primero Juan lo vio sufrir. Ahora lo ve en su gloria. De la visión de Cristo dice que quedó desmayado. Todo aquel, escúcheme bien, en el Antiguo Testamento que tuvo una revelación de Dios, quedó igual. Ezequiel quedó como muerto en el piso. Moisés vio las espaldas de Cristo y quedó como muerto. Gedeón vio a Jesucristo. Moisés lo vio. Cuando vio la gloria y la santidad de Dios, lo ve en toda su gloria. Él comienza. Ahora Cristo pone su vida. No terminó cuando yo morí y resucité. Hola Juan. Y el que vivo y estuve en los siglos. O sea, tú me ves y todavía yo vivo. ¿Te acuerdas cuando resucité? Muerte y el Hades. ¿Por qué razón? Una muerte. En el capítulo 9. Muerte y Dios en un momento determinado y afligido. Tratarán de matar, ¿sí?
el Hades. En otras palabras, cuando dice que murieron esperando el Calvario, las almas que esperaban al Mesías ascendieron con Cristo. Todos aquellos que murieron no esperando la promesa y los que hoy mueren sin Cristo, y dicen, yo tengo esa llave también, y en un determinado momento se va a abrir el Hades y todos los muertos van a resucitar, pero eso no va a ser bueno. Dice el texto que leímos la semana pasada, la primera resurrección, pero va a haber una segunda resurrección para ser juzgados por Cristo. De manera que aquí está enseñándole el absoluto de todas las cosas. Dios le bendiga, Dios le guarde. Resumen la semana que viene de la, ¿verdad que sí? Antes de, amén. Dios le bendiga. Vamos a orar por este servicio. Y los dejo con esto, amados hermanos. Los dejo con esto. A cada creyente es importante nosotros entender que Cristo está a las puertas. Que ya todo está cumplido. Que en un abrir y cerrar de ojos la iglesia va a desaparecer. Y todo lo que habla Apocalipsis a partir de la ascensión de la iglesia se va a cumplir. Pero en el capítulo 2 y 3, Cristo, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro y tiene las 7 estrellas en su mano diestra, Cristo, que ama a la iglesia, va a hacer todo lo posible, está haciendo todo lo posible, porque la iglesia esté preparada para el momento de encontrarse con Cristo. Y eso es algo que nosotros debemos de escuchar, aceptar, recibir en nuestros corazones como un acto de gracia de Cristo que nos advierte de los últimos días que estamos viviendo. Amén. Así que mi consejo, amado hermano, para cada uno de ustedes es: estemos velando en todo tiempo y guardando las cosas que la palabra de Dios dice en nuestro corazón para que Dios sea una realidad en lo más profundo de nuestra vida. Amén. Pongámonos de pie y vamos a orar en esta noche para despedirnos. Dios les bendiga.